Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, la continuación de la sesión pasada, que es Gabinete Otoneurológico, lo que debemos saber. Y bueno, para ese tema tenemos un experto, el doctor Daniel Ramos Maldonado. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por estar acompañándonos con este tema, compartiéndonos todos sus conocimientos. Y bueno, ya mencionábamos que el doctor Daniel Ramos es médico egresado del Instituto Politécnico Nacional, hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación, una alta especialidad en audiología pediátrica y actualmente es parte del departamento de otoneurología en esta institución. Por estar con nosotros y bueno, le dejo los micrófonos. Y recuerden que todas las preguntas que tengan, al final las vamos a responder, las podemos dejar en el chat. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Pues ya estamos aquí otra vez con la segunda parte de este gabinete otoneurológico, que pues va a estar bueno porque vamos a hablar de muchas otras cosas. Voy a empezar a compartir pantalla para que vean mi presentación. Entonces ahí la voy a estar corriendo. Ahorita va a empezar. Muy bien. Y entonces vamos a empezar. Y quiero empezar con un pequeño detalle que tenemos, que es el siguiente. En la clase anterior habíamos hablado sobre el reflejo vestibulocular y habíamos hablado en sí también del mismo, hablamos del VIGID y de las pruebas rotatorias, pero a veces cuesta un poco de trabajo dilucidar de qué estamos hablando, en cómo nos va a servir directamente en nuestra práctica diaria. ¿A qué me refiero? Mm, ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando en específico? ¿Qué frecuencias, etcétera, etcétera? Entonces, cada una de las pruebas, y esto lo vamos a ir profundizando cada vez que vamos a ir tocando los siguientes temas, cada una nos va a dar una frecuencia, un rango de frecuencia muy en específico. Habíamos hablado del test rotatorio, que aquí lo tenemos, el test rotatorio. Tenemos unas capacidades de estimular el sistema vestibular de unas frecuencias muy bajas, cercanos a una aceleración de 0.01, habíamos quedado, y en las pruebas de paso de giro, pues habíamos llegado a unas aceleraciones de 0.5 Hz. Y para el giro yo les había mencionado que estábamos en unas frecuencias de aceleraciones muy altas, de 6 Hz. Pero dicen, ¿esto cómo se traduce propiamente a la función de los movimientos naturales del ojo, etcétera? Los movimientos naturales del paso, del movimiento, del giro de la cabeza en el movimiento, van a oscilar entre los 0.05 Hz y los 5 Hz, ¿sí? O sea, más o menos toda la actividad en general del sistema vestibular va a estar alrededor de estas dos frecuencias, ¿sí? Y ese es el rango óptimo de aceleración de los canales semicirculares. Entonces ahora nos estamos ubicando en este espacio en donde nosotros, para evaluar la función vestibular, tanto en unas frecuencias bajas, medias o altas, tenemos distintas pruebas, las pruebas rotatorias y el vigil. Y el shim va a caer más o menos por ahí, esta de 2 Hz. Entonces nos va a ayudar a medir estas frecuencias. Y hoy vamos a empezar con este tema, las pruebas calóricas. Las pruebas calóricas se van a ubicar en el rango de muy, muy baja frecuencia. Y ahorita vamos a explicar por qué va a ser muy, muy baja frecuencia. Y más adelante vamos a hablar de los CBEMs y de los OBEMs. Estas las están considerando en unas frecuencias de 200 a 500 Hz, pero en realidad no son de una muy, muy alta frecuencia, sino ahorita vamos a ir dilucidando por qué se le llaman que son de esto, ¿no? En realidad, son pruebas mucho más complejas, no se van
a estar determinando una frecuencia en específico, sino nada más una función, que ahorita lo voy a ir explicando poco a poco con cada uno de los temas y cuando vayamos a entrar. Entonces, nuestro siguiente punto van a ser, como ya les mencioné, las pruebas térmicas. ¿Sí? Las pruebas térmicas fueron descritas inicialmente por Robert Barani en 1906, 1907, y él se dio cuenta, fue muy curioso el cómo lo descubrió. Él recordaba que de niño, cuando cuando calentaba agua, notaba que había un cambio en la temperatura entre la temperatura que estaba en la parte superior del balde que se estaba calentando el agua y había una temperatura muy distinta a la que estaba más cerca del fuego. Entonces, esta diferencia en la temperatura la asumió que tanto cuando se estimulaba el laberinto con cierta temperatura, iba a producir un cambio en la densidad y en el movimiento de los líquidos dentro del laberinto. Esto se observó en ciertas cirugías de oído y apreciaba que estos cambios producían un cierto nistagmo. Sin embargo, actualmente ese nistagmo, esa teoría le valió junto con otras teorías el premio Nobel de 1914, que se los dieron hasta el 16, ya sabemos por todo el chisme que hubo. Ay, perdón. No sé por qué se vio esto. Un segundo. Es que no sé por qué se cambia pantalla. Aquí estamos otra vez. Entonces, en 1914 le dan el premio Nobel por esta investigación y esto se basaba en esto. Nosotros, al tener una temperatura muy baja, luego podemos ejemplificar fácilmente con el agua. Cuando estamos en una temperatura media, el agua se establece en un estado líquido. Cuando nosotros le bajamos la temperatura, aumentamos, más bien, disminuimos el espacio entre las moléculas de estos y lo hacemos un objeto sólido, que es el hielo, pero cuando nosotros calentamos el agua, vamos a producir vapor y esto va a hacer una mayor separación entre las moléculas. Entonces, si nosotros vamos a razón de estos círculos de cada uno, tiene un volumen en específico, pero la masa que se encuentra, que es la cantidad de materia que se encuentra en este volumen, es distinto dependiendo de cada una de las temperaturas. Entonces, establecemos que hay una fórmula que la densidad, que es el espacio que hay dentro de este volumen, es masa sobre el volumen. Entonces, vamos a observar que un objeto que tiene más densidad tiene mayor masa en menos volumen, y uno que tiene menor densidad tiene más volumen en menos masa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final de cuentas, el sistema vestibular va a estar, que las pruebas térmicas van a ocasionar un cambio en esta densidad de cada uno de los líquidos centralebríticos. ¿Y cómo lo va a producir? Cuando nosotros, dentro del oído, estimulamos con algún cambio de temperatura la membrana timpánica, vamos a producir que esta inducción de temperatura va a pasar el oído medio y va a llegar hacia el oído interno, produciendo un cambio en los líquidos que se encuentran ahí. Este cambio de temperatura va a ser muy distinto al que tengamos en la proyección de la membrana timpánica, es decir, la temperatura que llegue a la membrana timpánica va a ser muy distinta a la temperatura que llegue a la porción interna. Por eso necesitamos un cambio drástico en la temperatura. La temperatura corporal normal en promedio son los 37 grados. El hecho de pasar de la membrana timpánica hacia el laberinto a través del oído medio, esto va a provocar que se pierdan cerca de entre 3 y 4 grados centígrados por esta difusión de la cantidad de la cavidad del oído medio. Entonces necesitamos algo que varíe lo suficiente la temperatura para que cambie la densidad.
Esta cambio en la densidad va a producir un cambio de flujo y en el movimiento, y esto va a aparentar también un cambio va a aparentar un cambio en el movimiento de la cabeza. Estas pruebas térmicas se hacen a través de hacer un cambio en la temperatura dentro del conducto auditivo interno, ya sea a través de agua, o de un líquido, o de aire. Ahorita voy a ir explicando cada una de las funciones. Cuando nosotros inducimos un cambio en la temperatura hacia el frío, lo que vamos a provocar es que haya un movimiento del líquido endolinfático. Voy a regresar al anterior, del conducto semicircular horizontal, debido a que este conducto semicircular horizontal está más dado tiene proyecciones anatómicas hacia el oído medio. Entonces, el que más fácil va a recibir. Por lo tanto, va a recibir el cambio en la temperatura. Por lo tanto, las pruebas térmicas van a estar más destinadas a la observancia del cambio o de la función del conducto auditivo externo, del conducto semicircular horizontal o externo, ¿sí? Entonces, este cambio en el flujo de temperatura, en el cambio en la temperatura, va a hacer, si es frío, que la densidad de la endolinfa va a ser mayor. Esto va a provocar un aparente cambio en el flujo en dirección contraria al utrículo, ¿sí? Es decir, dirección contraria de la cúpula. Este flujo, según la ley de Ewald, va a provocar una inhibición de ese conducto. Entonces, el otro lado, el otro canal semicircular horizontal, va a estar con un tono basal, que va a notar esta diferencia en el cambio del tono, y esta diferencia va a ser cercana teóricamente a un 40%, y esto va a provocar un nistagmo en dirección contraria al lado donde estamos irrigando, ¿sí? Con la temperatura fría. En cambio, si nosotros ocasionamos o realizamos una irrigación con agua caliente, esta irrigación con agua caliente lo que va a provocar es una disminución en la densidad de la endolinfa, y esta disminución en la densidad de la endolinfa va a provocar que se produzca un flujo o una estimulación hacia la cúpula del canal semicircular horizontal, que va a provocar un cambio en el tono del sistema vestibular, y esto va a provocar nistagmos en dirección hacia el oído que estamos estimulando. Nosotros podemos graficar estas diferencias de dos formas, con un diagrama de Clausen o un diagrama de Fraser. ¿Qué es lo que nos hacemos? En las pruebas térmicas vamos a ocasionar una irrigación de cada uno de los oídos con ya sea líquido caliente o aire caliente o líquido frío, ¿sí? Vamos a hacer alternadas. ¿Cuánto vamos a hacer? Lo ideal es siempre hacerlo con agua. ¿Por qué con agua? Porque uno, es un líquido constante que sabemos que con un flujo continuo va a llegar hacia la membrana timpánica. ¿A qué nos referimos con un flujo continuo? Cuando nosotros hacemos la irrigación del conducto auditivo externo mediante líquido o mediante agua, el líquido va a entrar, va a chocar con la membrana timpánica, va a producir su cambio, y este líquido, pues si está la membrana íntegra, obviamente va a regresar y va a salir por el mismo conducto. Este líquido se va reciclando. Nosotros necesitamos un cierto tiempo para inducir el cambio en la temperatura. Este cierto tiempo en el cambio de la temperatura va a provocar que que este cierto tiempo, el cambio en la temperatura, va a provocar que se cambie la temperatura del oído interno, ajá, de toda de la cavidad timpánica, y va a llegar hasta el oído interno. Este flujo continuo al menos debe de ser durante unos 30 segundos. ¿Y cuánta agua tendríamos que hacer? Lo ideal para que tengamos una respuesta sólida y que mantengamos el flujo continuo
y que se mantenga esa temperatura lo suficiente para crear una respuesta constante es de 250 mililitros. Si nosotros lo hacemos en unos 30 segundos, esto quiere decir que tenemos una tasa de flujo de 500 mililitros en un minuto. Este flujo, como les repito, debe ser controlado durante cierto tiempo. Hay otras técnicas en las cuales recuerdo que se ponía una solución a una temperatura estándar a 1 metro de distancia y se irrigaba el oído. Esto provocaba que con la fuerza de la gravedad entrara un cierto flujo. Sin embargo, solamente se podía hacer, o bueno, era muy difícil hacer el cambio entre temperatura caliente y temperatura fría. Lo ideal es que se haga con un irrigador automático de agua para que este control y este seguimiento de la temperatura sea constante. Aquí lo que también se puede hacer a través de aire. De aire es un poco más complicado porque tenemos que estar 100% seguros de que el aire está llegando a la membrana timpánica, sobre todo en los cuadrantes inferiores, que es los que se van a estar acercando más al promontorio y por lo tanto es el que va a estar generando más flujo de temperatura. Este cambio en el flujo de la temperatura se ocasiona hasta que tengamos una irrigación de aire al menos de unos 45 segundos a un flujo cercano a los 200 mililitros de aire por minuto. ¿Sí? Es un flujo un poco menor porque también los irrigadores son un poco menores. Además, el aire continuo podría generar alguna tensión inmediata de la membrana timpánica y un reflejo que pudiera ocasionar la ruptura o un daño, similar a un barotrauma. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado con la irrigación también de aire, que obviamente no hay irrigadores que ocasionen flujos tan importantes, que puedan ocasionar el daño a la membrana timpánica. Sin embargo, si necesitamos asegurarnos que este flujo sea muy continuo y que esté siempre en un mismo lugar. Esto quiere decir que el conducto también debe tener una cierta rectitud, entre comillas, lo cual le permita que nosotros a la hora de estar haciendo la irrigación tengamos y visualicemos completamente la membrana timpánica y que siempre dirigamos el flujo hacia este punto. Por lo tanto, otra vez vuelvo a reiterar que las irrigaciones tienen que ser con equipos automáticos de forma ideal. Entonces, aquí, ¿cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro? Casi siempre se ha utilizado el flujo de aire para cuando hay un caso de una perforación timpánica. Sin embargo, debemos de tener en teoría los dos tímpanos perforados para que fuera homogéneo el cambio en la temperatura. Si tenemos uno perforado y el otro íntegro, el cambio en la temperatura va a ser distinto, ¿sí? La inducción de la temperatura va a ser distinta y por lo tanto nuestro cambio en estos flujos va a ser distinto y nos puede dar ahí un error. ¿Cómo vamos a cuantificar? Tenemos dos formas de cuantificar este fenómeno. La primera forma es detectando cuál es la paresia. ¿Y a qué me refiero con paresia? Me refiero a que cuál es el laberinto que está ocasionando menor respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el oído que está respondiendo de una forma menor? Y esto lo vamos a hacer a través de la fórmula de Yonkis. La fórmula de Yonkis nos dice que nistagmus que damos sobre el oído derecho menos los nistagmus que obtenemos con la irrigación en el oído izquierdo sobre la suma de ambos nistagmus por 100. Esto nos va a producir el porcentaje de paresia, ¿sí? El porcentaje de paresia, el punto de corte para decir que es patológico, debe ser mayor al 25%. Y la preponderancia direccional es la respuesta de la diferenciación entre las dos estimulaciones que provocan nistagmus hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto vamos a hacer es nistagmus a la derecha menos nistagmus a la izquierda entre la suma de los nistagmus que se producen hacia la derecha o hacia la izquierda.
Cada una de las respuestas las vamos a graficar, como ya les había mencionado, con el gráfico de Clausen, que es el que tenemos aquí arriba. Que la diferencia entre el de Freeze, nada más que Clausen, nos pone unos valores normales o estándares en donde tiene que caer nuestra cruz, y Freeze solamente es el diagrama de interpolación de cómo se está registrando esta respuesta. ¿Qué utilidad clínica tiene el hecho de saber la paresia y la preponderancia? La paresia nos va a decir, como ya les había mencionado, cuando el laberinto está funcionando menos, ¿sí? Esto nos indica que hay una disminución en la función de la estimulación térmica de ese conducto semicircular horizontal. Y la preponderancia nos está hablando de qué nistagmo es el que está predominando. Cuando hay una patología en la cual tenemos un nistagmo espontáneo de base, la preponderancia va a ir hacia el lado del nistagmo espontáneo. También la preponderancia nos puede hablar de algunas alteraciones en los fenómenos de inhibición a nivel cerebeloso, que ahorita los voy a mencionar más adelante. Nosotros tenemos, y quiero recordar, que cuando tenemos una irrigación con agua caliente, por ejemplo, en el oído derecho, lo que vamos a producir es un nistagmo. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a graficar mediante la NG o la NG o la BNG. Aquí tenemos una BNG en donde tenemos cada una de las irrigaciones. Aquí nos va a decir los reportes en general, nos va a decir cómo se comporta oído derecho a 44 grados, oído izquierdo a 44 grados, oído derecho a 30 y oído izquierdo a 30. Estas son las temperaturas estándar para la irrigación con agua, las temperaturas estándar que son 7 grados sobre el promedio de la temperatura corporal, y para las irrigaciones con aire tiene que ser al menos 13 grados por arriba o por abajo de la temperatura corporal. Entonces, estamos hablando de 50 y 24. Nosotros, como vimos como empezamos a ver en los videos, tenemos que después de aproximadamente entre los 15 y los 20 segundos de la irrigación continua con líquido a través de un irrigador automático a una tasa de 500 mililitros en un minuto, vamos a empezar a producir la respuesta nistácmica, teniendo un pico cercano entre los 50 y los 70 milisegundos. Segundos, perdón, no milisegundos, segundos. Entonces, este pico, ahí, si el equipo requiere que nosotros busquemos este punto en donde encontramos la máxima respuesta, tenemos que buscarla entre los 50 y los 70 milisegundos. Ahí señalar el nistagmus que sea más típico y vamos a medir cuál es la velocidad de la fase lenta. ¿Sí? En algunos equipos lo que hacen es que buscan un promedio de esa respuesta a esos niveles y van a hacer una ventana de ciertos segundos en los cuales vamos a obtener un promedio de los nistagmus que se encuentran en esta ventana. Por eso tenemos aquí unas sombras grises en donde se despertó la mejor respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí que el promedio de la velocidad de la fase lenta de caliente a 34 grados en esta paciente fue 36.5, a 44 grados del lado izquierdo fueron 22, a 30 del derecho fueron 17 y a 30 del izquierdo fueron 15. Esto nos va a dar, como ya les había comentado, la debilidad o la paresia tiene que ver con cuánto es la suma de los nistagmos producidos en el oído derecho, o sea, 35 más 17, es un aproximado 53. Del izquierdo, 22 más 15, nos da 37. Esto aplicando la fórmula de Junkers nos da una debilidad del 17%. ¿Sí? Y la preponderancia es todos los nistagmos a la derecha, que son izquierdo fríos más derecho calientes, nos da una suma de 52, y los que son
derecho frío contra más izquierdo caliente son 39 y nos va a dar una diferencia de 14. La diferencia del punto de corte para decir que hay una preponderancia patológica es del 29%. Y nosotros, este gráfico, como ya lo vimos, es el gráfico de Fries, en donde del lado derecho vamos a tener, del lado izquierdo del gráfico, perdón, tenemos el oído derecho, es como si estuviéramos viendo de frente al paciente, y del lado derecho del gráfico vamos a tener el oído izquierdo. Y aquí vamos a graficar los nistagmos en números positivos o números negativos. Si ustedes se fijan, aquí cuando nosotros generamos la cuantificación de los nistagmos, nosotros vamos a ver que los nistagmos derechos se van a interpretar con números negativos y los nistagmos izquierdos se van a interpretar con números positivos para interpolar cuáles son los puntos y trazar una línea. El gráfico de Fries nos va a producir una cajita en la cual el cruce de ambas líneas nos va a decir si entra o no dentro del cuadro, si es normal o anormal, conforme a estos parámetros de paresia o debilidad unilateral y de preponderancia direccional. ¿Sí? Toda respuesta térmica tiene, como ya les había mencionado, un ascendente en el cual empieza la respuesta a partir de los 18 segundos, teniendo su pico alrededor de los 60 y va a ir decreciendo poco a poco. Si nosotros nos fijamos otra vez, cada uno de los laboratorios tiene su protocolo, pero también dentro de la prueba térmica nosotros tenemos una inducción. Una fijación visual. Esta fijación visual siempre se tiene que hacer 60 segundos después del inicio de la irrigación. Entonces, en este caso, vamos en el protocolo, en el laboratorio de otoneurología, perdón, del Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros tenemos una irrigación automática de 30 segundos, y después de estos 30 segundos, contamos unos 60 segundos y ahí empezamos a hacer una fijación. Entonces los 60 segundos serían, después de esto, sería que a los 90 segundos, al minuto y medio, que voy a mover, nosotros vamos a hacer una fijación visual. Entonces ahorita en unos segunditos vamos a notar cómo la paciente cambia la posición de sus ojos. Se produce una miosis porque está intentando fijar. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta fijación? Ver si hay fenómenos centrales que permiten la inhibición del nistagmo. Recuerde que esto es un nistagmo periférico, está ocasionado por el cambio en el flujo de los canales semicirculares horizontales, y esto es una respuesta puramente periférica. Entonces, al ser un nistagmo periférico, según las leyes de Alexander, se tiene que disminuir o inhibir con la fijación visual. Este porcentaje de fijación tiene que ser superior, al 30%, ¿sí? Para indicarnos que está adecuado el porcentaje de fijación, que está teniendo una buena fijación este nistagmo, ¿sí? ¿Para qué nos sirven las pruebas térmicas? Como ya les había mencionado al inicio de la plática, es para evaluar el sistema vestibular en una frecuencia muy, muy, muy baja. Entonces, siempre se ha creído que el cambio en el flujo, que el cambio en la temperatura va a provocar el cambio en el flujo de las corrientes endolinfáticas. Pero en 1983, en el transbordador Columbus, se utilizó, se hicieron pruebas térmicas en las cuales se observó que no es tanto el cambio en el flujo dinámico de los líquidos centrolaberínticos, sino se observó que es más el cambio en la densidad que provoca el movimiento de las cúpulas, ¿sí? El cambio en la densidad. Por eso esta plática empecé hablando del fenómeno de densidad, ¿sí? Y de volumen. Entonces hay que tener más en cuenta eso. Nosotros siempre nos habían, bueno, al menos yo recuerdo que uno de los primeros comentarios que me hicieron sobre las térmicas es que era un cambio en las corrientes endolinfáticas, pero en realidad no es un cambio en las corrientes endolinfáticas, sino más bien es un cambio en la densidad de las corrientes endolinfáticas.
Por lo tanto, si es un cambio en la densidad, pues necesitamos que tenga más cambio en la temperatura para que se haga más, un mejor movimiento y que sea mucho más estandarizado, ¿sí? Em, Aquí, en térmicas, ¿cuáles son las utilidades? Las utilidades principales son para ver si hay una paresia o una preponderancia de dirección. Sobre todo más la paresia, es decir, cómo el laberinto está funcionando de una forma simétrica entre un lado o el otro. Recordemos, por ejemplo, que en las rotatorias nosotros al hacer el estímulo rotatorio estábamos estimulando los dos laberintos al mismo tiempo. Aquí estamos estimulando cada uno de forma individualizada. Sin embargo, solamente estamos observando la respuesta del canal semicircular horizontal. Eh, Estamos estimulando a una frecuencia muy baja de detección del sistema vestibular. Entonces, algunas patologías en las cuales hay cambios en los flujos de los líquidos laberínticos es mucho más sensible. ¿Cuál es una de estas patologías? La enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere nos puede resultar con pruebas como el Video Head Input Test, que es muy alta con una velocidad normal, pero en unas fases incipientes o de inicio de la enfermedad, las pruebas térmicas son las que nos van a permitir más este cambio en la detección, ¿sí? Es más probable que en una enfermedad de Meniere, en unas etapas tempranas, tengamos una debilidad unilateral hacia el lado de la lesión. Obviamente la enfermedad de Meniere tiene muchos cambios, pero bueno, tiene muchas variaciones, pero es uno de los fenómenos en donde más se acepta esto. Otra de las utilidades de las pruebas térmicas es el mismo monitoreo de un paciente con terapia de ablación vestibular, ya sea igual por también enfermedad de Meniere, en donde vamos a ir haciendo el monitoreo con pruebas térmicas para ver si existe función. Las pruebas térmicas no solamente se hacen con agua caliente a 44 grados y con agua tibia a 30. También se pueden hacer a través de agua de deshielo, que es aproximadamente unos 4 grados. Sin embargo, este flujo no va a ser, no le vamos a meter 250 mililitros de agua de deshielo al conducto, porque pues, sí vamos a ocasionar una alteración en la membrana timpánica, incluso hasta una misma perforación por congelación. No, aquí solamente hacemos un flujo máximo de unos entre 5 y 10 mililitros, o viendo si hay un residuo de esta respuesta. Obviamente, al ser la temperatura más extrema, va a producir un cambio más extremo. Entonces, vamos a hacer un cambio en la densidad mucho más extremo que va a provocar una respuesta mucho más florida, digámoslo así. ¿Sí? Ahí en algún momento también se diseñaron algunas pruebas térmicas en las cuales teníamos una estimulación bitérmica al mismo tiempo. Y el producto de esta estimulación bitérmica lo único que nos iba a decir es quién es más fuerte, si un lado o el otro. Pero una evidencia clínica en específico no va a tener. ¿Qué influyen las mismas pruebas térmicas? Que, que nos pueden dar ciertas alteraciones. La primera es la atención del paciente. Los pacientes, si se encuentran muy nerviosos, pueden ocasionar muchos movimientos voluntarios que van a inhibir la presencia del instante. Por eso se les pide que durante la prueba hagan una tarea cognitiva continua, que sea estar contando, o hacer una cuenta regresiva, o a veces cuando están muy nerviosos se les puede ir preguntando algo, sacando plática, para que se genere, para que se inhiba propiamente esa fijación, ¿sí? Eh, Otra cosa, dependiendo también del equipo, pues es si van maquilladas o no. Los equipos más modernos que solamente hacen rastreos pupilares, pues no les importa tanto el negro que pueda tener el rímel, pero sí puede influir un poco. Otra, los estados de conciencia, si el paciente se encuentra más somnoliento, disminuye la reacción térmica. Entonces, también ciertas drogas pueden ocasionar. Esto también nos puede ayudar a ver estados de clasificación de neuronitis, corroborar la neuronitis y los fenómenos en los cuales tenemos una respuesta muy abundante que no podemos fijar o que tiene un bajo índice de fijación
del nistagmus, el paciente, eso nos estaría hablando de alguna patología a nivel central, sobre todo en interacciones cerebrosas. Recuerden que si hay alguna duda, pues la pueden ir escribiendo en el chat y la vamos a ir contestando más adelante. Vamos a pasar a uno de los temas que más me gustan, que son los potenciales mecánicos vestibulares. ¿Por qué me gustan? Pues porque es uno de los primeros estudios que pude llegar a realizar en mi etapa profesional dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y aparte, bueno, ya me adelanté dos, son algo muy sencillos. La primera vez que se habló de los potenciales mecánicos vestibulares fue en 1960. En 1960, estos autores, bueno, era la fiebre de los potenciales auditivos de tallo cerebral y toda la neurofisiología específica o relacionada con estímulos en específico. Entonces aquí es donde surge, estos autores empezaron a buscar en dónde podemos colocar los electrodos para tener una mejor respuesta auditiva. Entonces se les ocurrió colocar el electrodo de referencia a nivel de lambda. Y entonces vieron que para potenciales auditivos no sirve para nada. Y en cambio se metía mucho ruido eléctrico de la contracción del músculo del trapecio. Asociaron que tenían una estimulación muy fuerte y que había un cambio en la contracción del trapecio. Este cambio continuo en la contracción del trapecio lo vieron en pacientes que no tenían algún antecedente de alguna función vestibular alterada, pero en pacientes que tenían problemas de la función vestibular alterada, como en ablaciones vestibulares, veían que no tenían este cambio en la contracción del trapecio. Pues les llamó la atención y pues ahí lo publicaron. Por algún tiempo, pues asociaron que había una respuesta miogénica asociado a, a este problema vestibular, pero pues no le hicieron como que gran caso, ¿no? Entonces, ya fue hasta más o menos los mediados de la década de 1990, en los que ya los habíamos mencionado anteriormente, Michael Halmagyi, Kolevac, fueron los primeros en decir, mira, hay un potencial generado por el reflejo vestibulocólico, y es un potencial ocasionado por el músculo. Ellos intentaron recrear con el trapecio, otra vez poniendo el trapecio, y empezaron a ver estimulación acústica, pero vieron que el trapecio tenía mucha influencia de otros nervios. El trapecio, a pesar de estar inervado por el espinal, también tiene ramas del plexo cervical, sobre todo en las funciones más superiores. Entonces, es un poco más voluntario el cambio en su contracción. Entonces decidieron ver cuál era el músculo que controlaba más, que estaba más dirigido hacia el reflejo vestibulocólico, pues era el esternocleidomastoideo, que sí tiene una inervación puramente por el espinal. Y entonces vieron que con alguna estimulación con los tonos clics generaban un cambio en la contracción. Este cambio en la contracción era un cambio inhibitorio. Entonces necesitaba hacer alguna actividad del músculo para observar esa inhibición. Empezaron a ver esto y se fueron acercando más adentro de todo esto a Courtois, en donde ya Courtois hace algunas aseveraciones sobre em, eh, cómo responden las células vestibulares a qué frecuencia en específico. Eh, Dentro de esto, ya hacen lo de la especificación del esternocleidomastoideo, y hay distintos estudios donde ya se ven las ausencias de la utilidad, más bien la utilidad de los MEMS en pacientes con una neurolaberintitis, con ausencias, y determinan que puede ser muy utilizado en ciertas enfermedades, y empiezan a ver, como les había mencionado con Courtois, que hay una especificidad hacia el tono. Primero se utilizaron tonos clics, como ya les había mencionado, pero ya después se utilizaron tonos Borts. ¿Por qué tonos Borts? Porque se observó
que cada una que el sáculo, inicialmente, que era el que estaba asociado al reflejo vestíbulo cólico, respondía más a una frecuencia en específico. Y esa respuesta mayor este, en específico se debía a una selectividad de la resonancia y de la respuesta de la mácula sacular a un sonido en específico. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos, el origen embriológico del sáculo es el mismo que el de la cóclea. ¿Y por qué es el mismo de la cóclea? Porque tiene una filogenia muy similar bueno, tiene una ontogenia similar, pero filogenéticamente la mácula sacular, e incluso nosotros en algunos libros viejitos de anatomía, se conocía que la mácula sacular como una mácula acústica. Y esto, en algún momento yo, antes de investigar esto, lo creí que era asociado a su origen ontogénico, o sea, que estaba más relacionado a la cóclea. Pero en la filogenética, si nosotros observamos los laberintos de los animales, los primeros laberintos que tenían 3 canales semicirculares y una división de sáculo y de utrículo fueron los grandes peces cartilaginosos. Dentro de los grandes peces cartilaginosos, pues estamos hablando de los tiburones. El tiburón martillo utiliza un sistema de localización para ver a sus presas similar al radar. Por eso tiene su cabeza tan alargada, que emite sondas y estas son ondas acústicas rebotan contra el piso y ya sabe hacia dónde ubicar sus presas o no. Este cambio en la ubicación de las presas hace que gire o que gire de inmediatamente todos sus músculos que están asociados a su columna cervical y permite que cambie de dirección rápidamente para dar un seguimiento mucho más rápido a su presa. Uno de los mayores ejemplos de esta función sacular se ve a través de los murciélagos. Los murciélagos, todos asumimos que utilizan un sistema de radar para la localización y permitir que en su vuelo no choquen contra una estalactita, contra una piedra, contra una pared, etcétera, etcétera, porque están acostumbrados a volar en zonas que son mucho más oscuras y que su ojo no permite la captación de luz, porque no hay luz propiamente. Entonces, si los murciélagos emiten un sonido, bueno, ellos emiten un sonido, regresa al oído. Si hicieran una transformación de este sonido a nivel cortical, al menos necesitarían cerca de 160 milisegundos para que ese estímulo llegue llegue a la corteza. El tiempo de la interpretación de este cambio en la corteza iría entre los 180 y hasta los 400 milisegundos, lo suficiente para que chocaran contra un objeto. Entonces, el reflejo acústico del sonar de un murciélago no está relacionado directamente con un mapa cognitivo cortical, sino está relacionado con un reflejo. Y este reflejo está mediado a través de su sáculo. Es decir, el sonar avienta los sonidos, los detecta el oído, pero los detecta su mácula acústica sacular, que ocasiona una inhibición de ipsilateral para permitir el cambio en el tono de las alas y esto le permita esquivar continuamente los objetos que tiene frente a él para que no esté chocando. ¿Sí? Entonces, ese es el primer descubrimiento de que tenemos que la mácula sacular responde a sonidos. Todo material en el universo, conforme a su conformación, valga la redundancia, molecular, tiene una capacidad de vibrar a cierta frecuencia. Esto lo podemos ver con 2 diapasones de una misma frecuencia. Cuando vibra uno y el otro está cerca de él, empieza a vibrar porque corresponden a la misma estructura molecular que les permite vibrar en esa frecuencia. La mácula sacular tiene un pico de vibraciones entre los 500 y 750 Hz.
siendo un poquito más, teniendo una mejor capacidad de responder a los estímulos acústicos cercanos a los 500 Hz. El utrículo la mácula utricular está mucho más profunda, pero también responde a los sonidos y responde a sonidos un poco más agudos cercanos a los 1000 Hz, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que el sistema laberíntico y estas dos estructuras tienen una respuesta a un sonido en específico. Por eso, el clic no era tan suficiente para averiguar qué tanto funcionaba, qué tanto respondía tanto el sáculo como el utrículo. Por eso se desarrolló o se buscó un tono en específico, un tono puro en en un equipo de potenciales metería demasiado ruido eléctrico y no podría graficar los cambios en las contracciones musculares. En cambio, el tono Borch es una derivación de un tono puro transmitido hacia algo eléctrico que se pueda pasar dentro de un potencial auditivo que no va a permitir tanto ruido. Que ahorita lo voy a explicar más adelante, me estoy adelantando un poco a esto. Ya les hablé del nutrículo. Ok, nutrículo sáculo. No solamente vamos a poder estimular tanto las máculas saculares como utriculares con sonido. Ahorita vamos a hablar también de otros tipos de estimulaciones, pero quiero que quede en claro que también es más sensible uno que el otro hacia sonido o hacia vibración. Es más sensible el sáculo hacia el sonido y el utrículo es más sensible hacia la vibración. Como nosotros también sabemos, el utrículo tiene envía más sus fibras de diferenciación a través del nervio vestibular superior y el sáculo a través del nervio vestibular inferior. Ahorita de todo esto, estamos diciendo que un estímulo que normalmente en el ser humano, que es el acústico, no nos va a producir, no tiene por, va a producir, la respuesta más importante del sonido en el ser humano es una respuesta coclear. Pero ¿por qué los laberintos se les quedó esta respuesta? Esta respuesta es por la conformación de las máculas, pero también podemos decir, entonces, ¿para qué nos sirve clínicamente el potencial mecánico vestibular? Nos sirve para una cosa, para detectar cómo está funcionando la estructura, tanto de la mácula utricular como de la sacular, pero no la función. A diferencia del video heat input test, a diferencia del SHIM, a diferencia de las rotatorias y a diferencia de las calóricas que estamos viendo, a lo mejor las calóricas un poquito menos, pero sí estamos viendo la función del sistema vestibular a través de un estímulo fisiológico, aunque sea a unas aceleraciones distintas. Los BEMS no están haciendo algo fisiológico por sí solos. Lo que están viendo es cómo la estructura está presente y está produciendo una respuesta o no. Eso es algo que quiero que quede muy claro. El hecho de que tengan una alteración en los BEMS no significa que el sistema autolítico estamos interfiriendo directamente sobre su función, sino estamos viendo sobre su estructura, cómo responde la estructura de estos órganos otolíticos, pero no estamos viendo propiamente la función otolítica. La función otolítica la veríamos con otras pruebas. La estamos viendo de forma indirecta, pero no de forma directa con un estímulo que sea fisiológico, digamos. ¿Cómo funciona esto? Como ya les había mencionado, el utrículo está inervado por el nervio vestibular superior y el sáculo por el nervio vestibular inferior. Entonces, la primera neurona, su soma se va a encontrar en el ganglio de Scarpa y un axón va hacia la mácula sacular. ¿Sí? Un axón va hacia la mácula sacular y el otro va hacia el otro axón va hacia los núcleos vestibulares. En el del reflejo vestibulocular, que es el utricular,
va a ir hacia los núcleos medial y superior. Y en el caso del sacular, que es el vestíbulo cólico, va a ir hacia los núcleos lateral e inferior. Vamos a hablar de los SEBEMs, que son sáculo, en los cuales vamos a tener una sinapsis en los núcleos vestibulares lateral e inferior y van a descender de forma ipsilateral a través del tracto vestibular medial hacia el núcleo motor del 11 y de ahí van a descender hacia, vamos a hacer otra neurona que va a inervar el esternocleidomastoideo, que va a provocar una inhibición de la contracción del esternocleidomastoideo. Por lo tanto, en los SEBEMs necesitamos una contracción sostenida del esternocleidomastoideo para observar este fenómeno de inhibición que ahorita vamos a hablar más adelante. Un cambio en la contracción. Recordemos el nombre, son potenciales miogénicos vestibulares. Lo que estamos viendo es cómo actúa el reflejo vestíbulo cólico, en este caso, o vestíbulo espinal, inhibiendo la contracción de un músculo. El generador es un músculo, no es una neurona, no es una sinapsis, sino es un músculo, un cambio en la contracción muscular. En el caso del OVEM, que es dado principalmente por el utrículo, vamos a dar del ganglio de Scarpa, vamos a hacer una sinapsis en los núcleos vestibular superior y medial, y estos núcleos, sobre todo el medial, va a provocar un pequeño fascículo, que es el fascículo longitudinal medial ascendente, que este fascículo va a cruzar línea media y va a ascender hacia los núcleos oculomotores, teniendo como mediadores el 6 y el 3, de respuesta contralateral, que ahorita lo vamos a hablar más en forma, contralateral para provocar una acción de torsión del globo ocular y vamos a provocar una excitación. Es un potencial excitatorio que va a provocar este cambio en el movimiento de los ojos, ¿sí? Y que va a estar caracterizado por unas ondas en específico, que ahorita vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, como ya les había mencionado, los SEBEMs es un potencial bifásico. ¿A qué me quiero decir bifásico? Que va a producir una onda positiva y una onda negativa, teniendo un pico de su onda positiva alrededor de los 13 milisegundos y su onda negativa alrededor de los 23 milisegundos. Y va a ser principalmente inhibitorio, es decir, necesitamos una contracción del esternocleidomastoideo, una contracción continua que tiene que ser al menos de 500 microvolts, ¿sí? Estamos hablando de microvolts, es una unidad mucho más amplia. Los potenciales auditivos de tallo cerebral los registramos en nanovolts, o sea, una milésima parte de microvolts, o sea, sería una millonésima parte de un segundo, de un milivolt, de un volt, perdón. Y estamos dando las milésimas partes de, no, 10 millonésimas en nanovolt y una millonésima es en microvolt. ¿Sí? Entonces es un potencial bastante grande. Un cambio en el potencial de la contracción del músculo esternocleidomastoideo de forma ipsilateral. Entonces necesitamos nosotros ver cómo está la contracción sostenida. Es decir, nuestro equipo de SEBEMS debe de tener un registro de una electromiografía de superficie. ¿A qué me refiero con una electromiografía de superficie? Nosotros vamos a colocar un electrodo sobre el esternocleidomastoideo, que va a ser el activo, que va a ser derecho o izquierdo, dependiendo del esternocleidomastoideo. Recordemos que es ipsilateral. Un electrodo de referencia que va a estar cercano al manubrio esternal, al menos, y un electrodo de tierra que lo podemos poner en la frente, el cual nos va a nada más cerrar el circuito, ¿sí? Y que vamos a pedirle al paciente que realice una contracción del esternocleidomastoideo.
¿Cómo va a ser esta contracción del esternocleidomastoideo? Puede ser girando la cabeza hacia un lado, girando la cabeza hacia el otro, pero tiene que ser una contracción simétrica. En mi particular punto de vista, y como se ha realizado en el laboratorio de otoneurología del Instituto Nacional de Rehabilitación, al menos yo les hablo por experiencia propia, yo lo he realizado con una contracción sostenida en el cual le pido al paciente que esté acostado en decúbito dorsal y que ascienda la cabeza como si quisiera ver sus pies. Eso me va a permitir que tengamos una contracción simétrica de ambos esternocleidomastoideos y entonces me dedico a pasar rápidamente los estímulos, ¿sí? Con estos electrodos. De esto me costó un poco de trabajo. Si nos fijamos aquí en esta imagen de este niño, aquí esto es un baumanómetro, porque yo quería ver si realmente teníamos si podía medir cuánto era la contracción a través de que pusiera la cabeza en el baumanómetro y ver si ejercía una cierta presión. Fueron muchos ensayos y errores y vi que la forma más fácil era esta. Dato curioso, mi protocolo de alta especialidad de audiología pediátrica fue ver cómo eran los BEMS en pacientes con implante coclear. Es un protocolo muy interesante que algún día lo platicaremos en otras circunstancias porque es un poco más complejo de lo que parece al principio y que todavía seguimos trabajando en algunas cosas cercanas a esto. Ok, bueno, ya vamos a pasar a los OVEMs, que los OVEMs es un potencial igual de superficie en los cuales vamos a hacer un potencial bifásico, igual vamos a tener una onda, pero aquí vamos a primero tener una onda negativa que va a estar alrededor de los 10 milisegundos y una onda positiva alrededor de los 15 milisegundos. Y esto va a ser un potencial excitatorio. Aquí la colocación de los electrodos va a ser que los activos van a estar en el lado contrario, ¿sí? Este es el ojo derecho y vamos a poner aquí el activo izquierdo y en el ojo izquierdo vamos a poner el activo derecho. ¿Esto por qué? Porque recordemos que en la vía es principalmente decusa, y vamos a poner el activo, por eso decusa línea media y por eso el activo, el de referencia, lo vamos a poner cercano a en la frente baja y la tierra en la frente alta para cerrar el circuito. Este es un residente en R4 que ahorita anda en Chile, haciendo una rotación con José Luis Navalón, que subió esta foto a Instagram y dije, vamos a ponerlo, vamos a quemarlo tantito. Ojalá después lo podamos enseñar el video para que viera que sale en la presentación. Como les había dicho, es excitatorio. Y ahorita vamos a hablar de parámetros normales, porque también aquí hay varias controversias sobre esto. Recuerden que les había dicho que hay distintos tipos de estimulación. La estimulación acústica es dada con tonos Borsa. ¿Qué es un tono Borsa? Es un tono de frecuencia específica. Un tono de frecuencia específica que vamos a tener que podemos controlar en muchas circunstancias. Una de las circunstancias principales que vamos a controlar es cuánto queremos que suba, cuánto queremos que tengan el tiempo y cuánto queremos que tengan el meseta. El tono, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué dicen, oigan, para qué me está diciendo todo esto? El tono Bors utilizado en los BEMS es 2 de subida, 2 de meseta y 2 de bajada. Esto va a permitir que provoque que la mácula, que la mácula otolítica, que el sistema otolítico tenga una excitación continua que provoque que las otoconias se muevan a esta vibración, que responda uniformemente a esta vibración y va a provocar un potencial de acción, ¿sí? Una despolarización de esa mácula. Por eso necesitamos un estímulo de un tono específico que dure cierto tiempo y que se mantenga durante cierto tiempo. La mejor estimulación es esto, es 2-2-2. Yo ya les había dicho que el sáculo vibra mejor a 500 Hz y el utrículo vibra mejor a 1000 Hz, ¿sí? Pero ¿qué creen? Recordemos que no solamente tenemos utrículo y sáculo en el sistema laberíntico. Nosotros también tenemos
otros, los canales semicirculares. Me van a decir, los canales semicirculares responden al sonido. Sí, pero responden a sonidos muy fuertes y a frecuencias mucho más agudas. El claro ejemplo, o el que mejor se ha reportado a qué frecuencia responde, es el canal semicircular superior, o el anterior, ¿sí? Él responde entre los 3000 y 4000 Hz. Eso es muy importante porque ahorita vamos a ver por qué les estoy hablando de esta respuesta. Pero lo que quiero que les quede ahorita claro es que el sáculo responde mejor a un estímulo constante de 500 Hz y, y el utrículo a un estímulo de 1000 Hz. ¿Se acuerdan ahorita de lo de las térmicas? Que queremos que llegue una influencia de temperatura a la membrana timpánica, que esto pase al laberinto, al oído interno. Pues es lo mismo. Nosotros queremos que un estímulo acústico dure lo suficiente para que provoque una respuesta, pero no tanto para que genere una respuesta auditiva en específica, ¿no? Entonces queremos nada más que sea tantito para el sistema vestibular en específico. Tenemos otro tipo de respuesta, que la podemos hacer a través de vibración. La de la vibración es más selectiva para las funciones utriculares. El utrículo responde mejor a vibración. ¿Y qué tipo de vibración? Una vibración con un shaker, un mini shaker que es especializado, que va a provocar un sistema de golpecillos aquí en FZ y que va a provocar una reacción de ambos sistemas vestibulares, ¿sí? O tenemos un estímulo vibratorio que lo podemos pasar a través de vibradores comunes, obviamente blindados de señales eléctricas para el equipo de potenciales, como lo son los BD70, que si ellos producen una intensidad de 55 decibeles en EHL, va a equivaler a 129 decibeles de PL, ¿sí? Es una intensidad sonora bastante intensa que va a permitir también la detección de esta respuesta. Y sí lo podemos hacer ipsilateral cuando lo colocamos el vibrador en un punto o en el otro. Un mini shaker de estos que es Borel Cajer, más o menos así se pronuncia, se me olvidó el nombre, cómo se pronuncia, se me olvidó la pronunciación, tiene un costo aproximado de $500,000, entonces sí es bastante carito. Y pues estos BD vienen muchas veces en nuestros equipos de potenciales. El doctor Jan Courtois defiende que también podemos hacer una estimulación manual. ¿Ya que nos referimos a una estimulación manual? Con un golpeteo simple del dedo en FZ continuo, podemos registrar los OVEMs, sobre todo, que responden mejor a la vibración, que son los utriculares, como les había mencionado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué parámetros son los que vamos a tener. Ya les había mencionado que en los CEBEMs vamos a tener siempre una onda positiva alrededor de los 13 milisegundos y una onda negativa alrededor de los 23 milisegundos. Esto lo vamos a dar a una intensidad de sonido superior a los 95 o 97 decibeles. Como protocolo dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros lo hacemos a 110 decibeles porque nuestro equipo se veía mucho más fácil las ondas a esto. Y hemos establecido parámetros y todo a partir de 110 decibeles, que ahorita voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? La latencia, es decir, el tiempo que se tarda en despertar, en que aparece, mejor dicho, la onda positiva, que la vamos a catalogar como P1, y la onda negativa la vamos a catalogar como N1. Anteriormente, al inicio del estudio de los BEMS, y si ustedes consultan bibliografía por ahí de los principios de los 90, mediados de los 90, mejor dicho, se les conocía estas ondas como P13 y N23. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos los milisegundos a una onda en específico, estamos asociando que son respuestas neurales, o sea, son respuestas de
de la interacción de una sinapsis o de un relevo neurológico. Y estos no, recordemos que son potenciales generados por músculo. Entonces no le podemos poner los milisegundos y aparte son medio inestables porque pueden estar en un rango entre los 13 milisegundos y la P en los EVEMs, un alrededor entre los 13 y los 17 milisegundos y la N entre los 20 hasta 27 milisegundos. Y vamos a medir la latencia de estos y la distancia que hay entre P1 y N1 en amplitud, es decir, cuánto hay en microvolts desde aquí hasta donde está N1, ¿sí? Entonces, la amplitud es algo de lo que más nos interesa, que ahorita vamos a hablar más adelante, pero quiero ya pasar tantito a los OVEMs, que como les había mencionado que es un potencial excitatorio, va a aparecer primero una onda N1, que es muy estable, que aparece alrededor de los 10 milisegundos, y una onda P1, que va a aparecer alrededor de los 15. También vamos a medir su amplitud, que estas amplitudes son mucho más pequeñas por una pequeña razón. El músculo, los músculos extraoculares son más pequeños que el esternocleidomastoideo, por eso la amplitud de la excitación es menor y de la inhibición es mayor porque es más grande el músculo, ¿sí? Entonces, quiero que quede muy en claro que que siempre cuando ustedes vean un registro, busquen una onda positiva. Si encuentran primero una onda positiva que la negativa, eso se trata de un CBEM, y de los OVEMs primero va a aparecer una negativa. Hay que tomar en cuenta cuáles son las ventanas. Regularmente la ventana de presentación de los OVEMs es los 12 milisegundos, los 2 milisegundos, ¿sí? 2 microvolts, perdón, los 2 microvolts, y para los CBEMs son los 20 microvolts, ¿sí? Entonces, esas es las ventanas, porque obviamente, como ya les había mencionado, es mucho más grande el CBEM que el OVEM, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Como ya les había mencionado, que estudiamos en los CBEMs, la latencia de la onda P1, la latencia de la N1, la amplitud, que es la distancia entre P1 y N1, o sea, la amplitud del complejo P1 y N1, y vamos a hacerlo tanto en una estimulación, en este caso a 110 decibeles del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces nosotros vamos a tener aquí, nos dice es un tono Bors en una frecuencia de 500 Hz, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, lado derecho, 110 decibeles. Ajá. Aquí tenemos la latencia de la P1, de la L1, de la P1, N1, tanto derecha como izquierda, y de las N1 y N1 del lado derecho y lado izquierdo. Esto nos va a dar, también podemos analizar el tiempo, la distancia entre P1 y N1, pero lo que vamos a analizar aquí mucho es la amplitud, es decir, cuánto mide de aquí arriba para acá, ¿sí? Y esta amplitud la vamos a comparar entre cada uno de los oídos, que si se fijan se parece mucho a la fórmula de Jonkens. Nada más vamos a sumear, a restar, perdón, el potencial miogénico más alto menos el más bajo entre la suma de las amplitudes. Esto de amplitudes. Y esto nos va a dar un cociente de simetría. Este cociente de simetría, si el punto de corte, si es mayor a punto 30, quiere decir que ya está asimétrico. Y esa asimetría puede ser a expensas de una menor respuesta o de una mayor respuesta. Que ahorita vamos a comentar en qué casos hay una mayor respuesta y en qué casos hay una menor respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es para los CBEMs. ¿Sí? Para los OVEMs tenemos otros parámetros. Bueno, tenemos los mismos parámetros en los cuales vamos a ver la amplitud, la presencia de la onda N1, la latencia de la onda N1, P1, el intervalo en cada uno y la amplitud.
y también la simetría entre un oído y el otro oído, ¿sí? Aquí los equipos ponen la P1 primero, pero en realidad debe ser la N1. Y aquí vemos las latencias, les digo que son un poquito más estables, están entre los 9 y 10 milisegundos. Y de las P1, estas también igual están más o menos estables entre los 14 y 15. Y tenemos que ver la amplitud y el coeficiente de simetría entre cada uno. Si se fijan, aquí tenemos varios registros. Si nosotros regresamos a los EBEMs, solamente tenemos el registro de 500 Hz. Podemos hacerlo también a los 1000 Hz, pero de los OBEMs rastreamos 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. 500 Hz está asociado ligeramente a un poco de función sacular, función que recoge el nervio vestibular inferior y un poco de sacular, que también tiene un poco de influencia sobre el reflejo vestibulocular. Pero el que es ideal, el que estamos recogiendo puramente información ventricular, es 1000 Hz. Entonces 1000 Hz en los OBEM siempre va a ser mayor en amplitud que el de 500 Hz, por obvias razones, ¿no? Porque estamos dando una respuesta más específica del reflejo vestibulocular. Entonces, yo ahorita ya les mencioné el coeficiente de simetría, las latencias más o menos las mencioné, pero no les he mencionado sobre amplitud. ¿Cuál es el parámetro normal de amplitud? Y el parámetro normal de amplitud es muy controvertido. Sobre todo es más controvertido porque lo que más ha interesado en la búsqueda de los BEMs es la simetría entre un lado y el otro, ¿sí? Entonces, ese es el que más ha estudiado. Sin embargo, cada laboratorio debería de generar sus parámetros de normalización y es lo que estamos trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación con nuestra técnica, con nuestro estímulo, con nuestra colocación de electrodos, con nuestra técnica de contracción muscular. Nosotros estamos estableciendo puntos de corte para las amplitudes de los BEMs, ¿sí? Y eso esperemos que para el otro año ya tengamos esa publicación. Utilidades. En la enfermedad de Meniere. Si nosotros leemos los BEMs en la enfermedad de Meniere, siempre van a decir que los BEMs van a tener una amplitud aumentada en la enfermedad de Meniere. ¿Pero qué creen? Que no es cierto. Cuando estamos hablando de una crisis, sí puede existir un BEM aumentado, porque hay un exceso en el líquido que va a provocar un exceso, una disminución en los umbrales de los BEMs. Como ya les había mencionado anteriormente, el BEM se tiene que desencadenar entre los 95 y 97 decibeles. En la enfermedad de Meniere podría desencadenarse en una intensidad un poco más baja, pero también las amplitudes eran muy altas. Sin embargo, cuando la enfermedad de Meniere ya tiene cierto tiempo, pues, lo primero que va a provocar es un daño en las estructuras saculares. Y este daño en las estructuras saculares va a provocar también una disminución de la respuesta del reflejo vestibulocólico a través de los MEMS y por lo tanto las amplitudes son más bajas. Lo que podemos observar un poco es que hay un aumento entre el intervalo P1-N1 que va a ser superior a los 10 milisegundos, ¿sí? Ese es uno de los parámetros que que vamos a observar. Y también en la misma enfermedad de Meniere, los OBEMs son los que se ven menos inhibidos, pero también nos puede servir como una evolución. Este es un paciente que sí fue evolucionando durante el BEM que tenemos del lado izquierdo, es el que durante una crisis, después de la crisis, vean cómo se disminuye la amplitud del BEM del lado derecho y del lado izquierdo aumenta ligeramente. Y cuando viene otra crisis, hay variaciones en las amplitudes de los OBEMs. Ajá, que a veces no se pueden presentar en 500 Hz, que también a veces rastreamos esas frecuencias, pero sí se demuestran del lado izquierdo. Aquí el lado afectado es el lado derecho, entonces por eso se ven esos cambios en las frecuencias, ¿sí? Una de las principales utilidades es en la licencia del conducto semicircular superior.
Recordemos que Minor en 1995, 96 y 98 saca este artículo que es el vértigo inducido por sonido en pacientes con dehiscencia del canal semicircular superior, en donde argumenta que la estimulación sonora va a producir, la estimulación acústica va a producir una respuesta que en el lugar de que el sonido se distribuya hacia el lado de la cóclea y que salga a través de la ventana redonda, este movimiento va a provocar que salga más fácil hacia el lugar de la dehiscencia del conducto semicircular superior. Esto va a provocar que haya una despolarización del utrículo y también una despolarización de la cúpula del superior, lo que va a provocar un aumento en la movilidad de los líquidos y por lo tanto va a provocar también un aumento en en la amplitud del potencial miogénico vestibular. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. En donde un oído que no tiene dehiscencia, como en este paciente del lado derecho, va a tener potenciales miogénicos, sobre todo los oculares, que son los que estamos teniendo aquí, ¿sí? De una amplitud pequeña a comparación con el otro lado. Y aquí lo que hicimos es rastrear cómo se comporta a 500 Hz, a 1000 Hz, a 2000 Hz, a 3000 Hz y 4000 Hz. Recuerdan que les había dicho que la frecuencia de mayor resonancia del conducto semicircular superior era entre los 3000 y 4000 Hz. Entonces, nosotros vamos a observar que tenemos una presencia de un potencial muy grande, superior a los 5 microvolts, en las frecuencias de 3000 y 4000 Hz, cuando normalmente esto no pasa en personas con un laberinto normal sin datos de licencia. Fíjense en el oído derecho, como ya a partir de los 3000 o 4000 no se observa ninguna respuesta miogénica, ¿sí? Esto es lo normal. Cuando estamos hablando de que estamos teniendo una respuesta alta en amplitud en las frecuencias de 3000 y 4000, nos debe de sugerir de que hay ahí algo, ¿sí? Y ese algo puede ser la dehiscencia. Y en esta misma dehiscencia, nosotros requerimos hacer por cada una de las frecuencias cuál es el umbral de presentación. Recordemos que yo les había dicho que lo normal, el BEM se tiene que desencadenar entre los 95 y 97 decibeles, pero en las dehiscencias se desencadena en niveles inferiores a los 90, 85, 80 decibeles. También depende de cada laboratorio y cada una de las fotografías. Entonces aquí un claro ejemplo es la imagen que tenemos en el medio, donde tenemos que no hay una respuesta miogénica a esta frecuencia, pero si nosotros rastreamos las frecuencias la respuesta, vamos a tener que tenemos amplitudes muy grandes de los CBEMs, tanto de los CBEMs como de los OBEMs. Y estas respuestas muy amplias son por el aumento en la movilidad de los líquidos intralinfáticos y endolinfáticos, ocasionados por este fenómeno de tercera ventana que va a provocar vértigo. ¿Sí? Estos son los dos principales. Otra de las utilidades de los MEMS es en la neuritis vestibular para especificar qué rama es la que pudiera estar afectada, si fuera auricular o sacular, ¿sí? O un arma, o también ver cuál es el fascículo del nervio que está más afectado. Todavía BEMS se siguen estudiando mucho. Algo que necesitamos tener. Cuando nosotros hacemos los BEMS por vía acústica, es decir, que vamos a tomar
Quiero regresar hasta acá. Ay, no, no tengo un único. Ok. Nosotros queremos tomar de forma acústica el BEM, necesitamos tener una integridad del mecanismo de conducción. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una alteración por un oído medio que estuviera ocupado, aquí por moco, la presión de sonido que va a llegar a la ventana oval no va a ser tan buena, ¿sí? Y por lo tanto no va a llegar a esos 95, 97 decibeles en los que mínimo se va a despertar. Necesitaremos una presión más alta para despertar el BEM, ¿sí? Pero no, por eso, si tenemos un problema en la conducción del sonido, es decir, si tenemos una hipoacusia conductiva por secuelas de otitis media o por alguna alteración en la movilidad, como curvas B, como por moco, curva C, puede ser que los resultados de los MEMS se vean influenciados cuando son de forma acústica. Si lo hiciéramos de forma vibratoria, ahí sí me vale lo que esté pasando en el oído medio y en el oído externo, y vamos a estimular directamente el conducto. Tiene los mismos parámetros de amplitud, todo esto. No hemos hecho muchos porque es un poco difícil tener el vibrador propio que no interfiera con el ruido eléctrico, pero ya actualmente lo tenemos y ya vamos a empezar a trabajar con estas respuestas, ¿sí? Entonces vamos a poner en licencia y ahora vamos a hablar de otro de los temas que son fascinantes, que tiene que ver un poco más con la audiología y que también es un poco controvertido por algunas situaciones que les voy a ir señalando cuando vamos a ir, conforme vayamos avanzando. La electrococleografía surge un poquito más antes que los potenciales auditivos de tallo cerebral y surge gracias a dos psicólogos que no sé qué andaban haciendo jugando con un gato, experimentando con un gato, en el cual este, tomaron el nervio auditivo del gato, le conectaron un electrodo que iba a un amplificador y de ahí una bocina, y entonces entre un cuarto y otro cuarto, es decir, el gato estaba en un cuarto y uno de los investigadores le hablaba directamente al oído, al oído que estaba con un electrodo hacia el amplificador y la bocina, podía escuchar el que estaba en la bocina la conversación de forma íntegra, que le estaba diciendo el otro examinador del otro lado con la oreja del gato. Entonces, a eso le llamaron que era un sistema de micrófonos. Entonces, eso le llamaron la microfónica de la cóclea. Y de ahí se quedó el término de microfónica coclear, que actualmente la microfónica coclear tiene que ver con otras cosas antes que la aparición del micrófono coclear per se. Recordando un poco de la fisiología del oído interno, nosotros vemos que el sonido va a llegar, va a mover la membrana tectoria, y este movimiento de la membrana tectoria va a ser controlado a través de las células pilosas externas. Este control de las células pilosas externas es inmediato, es decir, cuando entra el sonido, sin latencia, empieza a haber el cambio en la contracción de las células. Este es de las células pilosas externas. Esta actividad es dependiente del estímulo, es decir, si viene un estímulo positivo o negativo, va a cambiar la movilidad de estas células, y va a provocar lo que es la microfónica coclear, que la microfónica coclear es la actividad eléctrica de estas células. Si nosotros hiciéramos unas emisiones autoacústicas, igual las mismas células ciliadas externas, cómo están reaccionando, pero eso lo vamos a ver de una forma acústica, y esa forma acústica es la emisión autoacústica, pero la eléctrica es la microfónica coclear. Entonces, las células pilosas externas están encargadas de la regulación de la membrana tectoria para que las células pilosas internas puedan detectar principalmente esto. Entonces, cuando las células pilosas internas se unen todas para dar una despolarización, aquí, es decir, en la unión entre la célula pilosa interna y las fibras del ganglio espiral de Corti, aquí vamos a obtener otro potencial, que es el potencial de sumación. Es la suma de toda la acción de las células pilosas internas, ¿sí?
al estímulo acústico o a la función coclear. Y ya propiamente lo que está provocando el ganglio espiral de Corti más el nervio coclear, esto nos va a provocar un potencial de acción que se le conoce como un potencial de acción compuesto, ¿sí? Entonces, la actividad de las células pilosas externas es muy grande porque son muchas células, es más del triple de las internas. Pero esta actividad eléctrica va a enmascarar todas las actividades que tengamos de todos los demás componentes, sobre todo más de la interacción de las células pilosas internas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a quitar esta señal eléctrica de esta microfónica coclear? Como ya les había dicho que es dependiente del estímulo, es que vamos a pasar a un estímulo que se inhiba por sí solo, es decir, un estímulo de rarefacción y uno de condensación. Bien, ¿qué es lo que hace el aparato? Mientras está corriendo la prueba, va a generar una actividad eléctrica que va a interferir con la otra actividad. Entonces, si nosotros colocamos un estímulo de rarefacción y uno de condensación alternados, vamos a inhibir esta actividad eléctrica y vamos a poder visualizar bien el potencial de sumación y el potencial de acción. Si no hacemos esta técnica, vamos a perdernos sobre todo el potencial de suma. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Este es un sistema que se puede fatigar. ¿A qué me refiero con sistema de fatiga? Como recordamos, la cóclea tiene un mecanismo natural de, de compensación hacia los sonidos. ¿A qué me refiero? Un sistema a este sistema es de que si entra un sonido muy fuerte, no lo va a amplificar de la misma forma como si lo amplificara un sonido de una intensidad más diminuta. Entonces, el punto máximo de la respuesta de la electrococlografía en el ser humano oscila cuando tenemos un umbral de audición menor a los 50 o 60 decibeles. Ya cuando tenemos una respuesta, cuando tenemos se me fue el nombre, cuando tenemos una saturación del sistema por una intensidad mucho más alta, tenemos una menor respuesta coclear y por lo tanto la utilización de los potenciales va a ir en decremento. Es decir, la aparición del potencial de suma y del potencial de acción va a ir en decremento por el aumento en la intensidad del sonido. ¿Sí? Por lo tanto, la electrocoreografía, para evitar que se sature y que tengamos una respuesta idónea, es tener un nivel de audición menor a los 50 decibeles. ¿Sí? ¿Por qué le estoy diciendo que menor a los 50 decibeles? Porque aquí el sistema ya se satura y no tenemos una respuesta clara. Entonces lo podemos ver en esta gráfica en donde conforme vamos ascendiendo en la intensidad de la respuesta tenemos un pico. Pero si nos pasamos de esto tenemos un pico de inflexión. O sea, estas curvas que tenemos aquí es un punto en el cual ya se saturó el sistema. ¿Sí? Esta saturación del sistema es muy similar a lo que pasa con los auxiliares auditivos cuando tenemos una saturación de demasiados sonidos. Tenemos que hacer unos puntos de inflexión, sobre todo sonidos más agudos o más intensos, unos puntos de inflexión que provocarán que que se sature el sistema y van a permitir la amortiguación y la mejor definición del sonido. ¿Qué técnicas tenemos para la obtención de la electrocoreografía? Lo que necesitamos sabemos que es un potencial generado puramente por el oído. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la señal lo más cerca del oído interno para recoger esa señal y graficarla.
Entonces, inicialmente se utilizó una técnica que es transtimpánico. Al querer decir transtimpánico es que vamos a agarrar un electrodo de cualquier forma y vamos a penetrar la membrana timpánica y vamos a decidir si se coloca en la ventana redonda o en el promontorio. Actualmente, en las cirugías de implante que quieren conservar mejores estructuras, se coloca el electrodo en el promontorio y este, cuando es un electrodo transtimpánico. ¿Cuáles son las ventajas del electrodo transtimpánico? Que estamos recogiendo energía muy cerca del generador, que es la cóclea. ¿Cuáles son las desventajas? Que estamos perforando la membrana timpánica y que también se puede mover continuamente este electrodo y que pudiera ocasionar más daños y un poco de menor valor diagnóstico simplemente por el fenómeno ay, se me fue el nombre, otra vez dando, que se me olvidan las cosas. Pero el fenómeno de riesgo-beneficio, en donde es mayor el riesgo de complicaciones al querer colocar un electrodo que pase la membrana timpánica que otro que es el extratimpánico. Esta técnica extratimpánica tenemos dos grandes vertientes. El que está tocando, o sea, el timpánico propiamente es que está tocando la membrana timpánica o un receptor que se escoge o que se coloca alrededor de la segunda curvatura del conducto, en el cual no podemos detectar lo que está pasando acá tan fácilmente. Estos son unas esponjas que ahorita se los voy a enseñar más adelante, unas esponjas que están en un recubrimiento de oro para mejorar la conducción, pero pues están veremos, ¿no? Realmente no hay una evidencia de que las olivas dentro del conducto nos den una mejor respuesta. Entre más alejado estemos del oído interno, vamos a tener una respuesta más pequeña. Sin embargo, la timpánica o extratimpánica o la que está tocando propiamente el tímpano, el electrodo, es bastante similar en amplitudes a la cual se ocasionada por el promontorio. Todavía hace falta definir, hacer un metaanálisis sobre esto, pero es lo que vamos a crear. Entonces, como les había mencionado, ¿qué vamos a ver? En el potencial, depende también de cómo nos lo están graficando. Aquí tenemos una inversión de la electroconclografía. Vamos a ver un potencial de sumación que está alrededor del 0.7 a 1 milisegundos. Después vamos a tener un potencial de acción, ¿sí? Que va a ser el mucho más grande, es la joya de la corona, es el que siempre estamos buscando, y una inhibición del mismo. Entonces, hay muchas pruebas para saber si está funcionando o no la electroconclografía, pero a grandes rasgos vamos a ver, a diferenciarlo, dónde se colocan los electrodos, que ahorita me gusta más la siguiente imagen, en donde nosotros tenemos los distintos tipos de electrodos. Tenemos los electrodos timpánicos, o sea, transtimpánicos que van a romper la membrana timpánica y van a estar tocando directamente al laberinto. Y los electrodos que son timpánicos. Estos electrodos timpánicos tienen un capuchón aquí le dicen que es de algodón, pero regularmente son de silicones que tienen una cierta conducción para que permitan que el electrodo, que es un filamento de plata que va dentro de toque la membrana timpánica. Y al tocar la membrana timpánica recoja mucho mejor las señales eléctricas. Y otro que tenemos que les había explicado son de esos olivitas o de esas esponjitas que nos sirven para hacer las pruebas de impedanciometría. Lo que se les ocurrió hacer, o bueno, también los auriculares de inserción en general, todas las pruebas de auriculares de inserción que utilizan este tipo de auricular. En este caso, está diseñado un dispositivo según para tener un recubrimiento de oro para ayudar a mejorar la conducción y tener umbrales más amplios. Pero ya se ha visto que con el filtraje y con un electrodo timpánico tenemos muy buenos resultados. También es un artículo que próximamente estará concluyéndose para enviarse a prensa. ¿Sí? ¿Qué vamos a medir? La amplitud de el potencial de acción, la amplitud del potencial de sumación,
La amplitud es desde donde empieza el potencial hasta donde está, perdón, hacia donde está su pico máximo. Y del potencial de suma vamos a ver desde que se despierta hasta que se inicie el potencial de acción. Para esto vamos a comparar cuánto mide de este sobre esto. La diferencia en cuánto mide de este sobre esto es en volts, en nanovolts. Entonces esta diferencia de asimetría no debe de ser mayor al punto 30 de simetría, ¿sí? O sea, al 30%. Sin embargo, podemos ver algunos fenómenos como en la siguiente diapositiva, en el cual nosotros siempre vamos a decir que se presenta primero el potencial de sumación. Pero fíjense en esto, tenemos un potencial de acción aquí, tenemos un potencial de acción aquí, mejor dicho, pero un potencial el potencial de sumación está aquí. El potencial de acción está aquí y el potencial de sumación, si se fijan, no tenemos un final en un cierto tiempo de cómo está produciéndose esta respuesta coclear. Entonces tenemos un área en el cual el potencial de suma está como que trabajando demasiado y el potencial de acción sí está trabajando, pero no es lo mismo. Tenemos un área mucho más grande en la cual no tenemos registrado nada. Y esto quiere decir que hay algunas funciones cocleares por el exceso en la producción de líquido endolinfático que van a provocar que el potencial de sumación dure más tiempo y ese potencial de sumación que dure más tiempo va a provocar mayor sintomatología. Aquí tenemos un ejemplo en el cual en un paciente con enfermedad de Meniere el área del potencial de sumación es muy grande y esto quiere decir que está durando demasiado el potencial de sumación y del lado derecho es completamente normal. El potencial de sumación no debe sobrepasar los 1.5 milisegundos. Si sobrepasa todo esto, ya estamos hablando de que hay un aumento en la movilidad de los líquidos endolinfáticos que es provocada por la enfermedad de Meniere. Entonces, uno de los ejemplos es que nosotros tenemos del lado izquierdo que todo esto es una función coclear normal porque tiene una buena relaciones entre entre los potenciales de sumación y edificación. Pero cuando tenemos una enfermedad de Meniere, nosotros podemos trazar un área. Esta área, se le llama el área del potencial de sumación, junto con el área del potencial de acción, vamos a generar un cociente. Como ya les había dicho, el cociente de amplitud, es decir, de la altura entre potencial de suma y potencial de acción, no debe sobrepasar el 30 o punto 30, y aquí no debe sobrepasar el 1.92 de ARI. Si sobrepasa eso, estamos hablando de que puede ser un ejemplo de una enfermedad de Meniere. ¿Sí? Entonces, ya para concluir mi charla, quiero que recordemos esta diapositiva. Ya les había dicho, bueno, las utilidades principales de la electroconclografía, antes de seguir con eso, las principales utilidades de la electroconclografía es la enfermedad de Meniere sobre todo, la cuales vamos a ver en la enfermedad de Meniere, dependiendo también del grado y el estadio y el tiempo de evolución, vamos a ver una mayor relación entre los potenciales de suma, va a ser mucho más grande y van a durar más, y los de acción van a durar menos, ¿sí? Y van a ser menor, más pequeños. Y recordando que el sistema de reflejo vestibular ocular, vamos a tener que tiene una función natural de los movimientos naturales entre una frecuencia de 0.5 Hz y a los 5 Hz, en donde ubicamos las pruebas rotatorias y el VHIT. Las pruebas calóricas están en unas frecuencias muy, muy lentas que nos sirven para los cambios hidrópicos, como la enfermedad de Meniere, unas muy altas que nos sirven para detectar funciones vestibulares específicas como las disfunciones vestibulares, y los PEMS no lo podemos ubicar en el espectro de los movimientos normales porque nada más es una respuesta vestibular a un sonido, no propiamente a una función. Muy bien. Entonces, creo que ahora sí me prolongué demasiado porque sí está como bastante difícil andar como resumiendo todo esto.
pero pues espero que se haya entendido y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues no duden en hacerla. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Como siempre, una gran charla, un gran recordatorio y aparte muchas cosas que ya no teníamos muy en mente. Y pues bueno, creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta. Igual y si tienen alguna pregunta nos pueden escribir, con gusto se las haremos llegar al doctor Daniel y seguramente él, como siempre, nos va a poder o va a contestarnos. Muchísimas gracias. Sí, creo que no hay ninguna. Y bueno, gracias a todos. Buenas noches y nos estaremos viendo pronto, nuestra próxima sesión. Gracias, doctor Daniel. Gracias a ustedes, hasta luego, cuídense mucho. Bye, bye.